Bienvenidos al Legal Cast de Migrantes. En esta ocasión estamos con el señor Hugo Bustillos, que es el director de ACOBE. Comenzamos. Bienvenido, don Hugo. Gracias también por su presencia. Hemos visto ya el documental de cómo es la Fundación ACOBE, los trabajos que realizan, pero para dar un poco más a entender, hablamos de muchos proyectos, que tiene varios proyectos ahora mismo realizándose, pero ¿cómo se realiza un proyecto desde cero? ¿Cómo empieza un proyecto desde cero? Un proyecto de dónde crece, un proyecto donde nace, un proyecto nace una convocatoria que bien puede ser desde fondos locales, ayuntamientos y demás, puede ser fondos regionales, comunidades autonómicas, y en este caso Comunidad de Madrid, o puede ser fondos nacionales, en este caso ministerios, AECID y demás, ¿no? Depende de la línea en la que se trabaje como ONG. Y vamos un poquito más allá, también hay fondos internacionales que son fondos europeos o de la Unión Europea. Y hay otro capítulo que se refiere a fondos privados, ¿no? Que son ya temas de fundaciones, la Caixa, por ejemplo, sí. Fundación Carolina, y hay otro tipo de convocatorias, ¿no? Entonces nace de ahí, todas las convocatorias nacen en una línea, tienen una línea en particular, algunas trabajan en infancia, juventud, niñez, cooperación, ayuda para el desarrollo, o sea, dependiendo, ¿no? Apoyo social, mujeres, niños, o sea, infinidad, y en función a la experticia de la entidad es que una se presenta cumpliendo un sinfín de requisitos, ¿no? Está dado de alta, cumpliendo con la administración, con los mínimos que te piden. Y empieza ahí con la idea, la realización de la idea del proyecto, que realizamos muy acertadamente con la colaboración de Mariluz, que es la directora de proyectos, pero aparte de eso tenemos todo un staff detrás nuestro, tenemos un staff con una consultora en la que trabajamos experticia en proyectos y hay otra asesora también de proyectos, entonces tenemos todo un staff en el área de proyectos y nacemos de la idea y posteriormente viene la ejecución, la elaboración del proyecto, ¿no? Sale la convocatoria y un plazo por lo general de 10 días o suele haber un mes, dependiendo de cuál sea. Y bueno, pues hacemos el proyecto, se elabora, se hace un estudio base, una línea base de la población, o sea, mucho difiere cuál sea el proyecto y la línea a financiar y bueno, nos presentamos, puntuamos, por eso cada vez es más exigente. Este año tenemos el agrado de decir de que puntuamos un poquito más que el año pasado. ¿Por qué? Porque también tenemos la ISO y hoy por hoy ya es un tema importante. Ahora estamos yendo por la certificación de la Excelencia Madrid también, que es otro tema que también te puntúa y es desde ya muy importante el tema de la transparencia. Entonces las auditorías externas que realizamos con Forward Economic también nos dan un respaldo de cuán solvente y cuán seria es la entidad. Además, antes me estaba comentando que para que acepten el proyecto se necesitan unos requisitos. ¿Cuáles pueden ser esos requisitos? Bueno, son infinidad, como te decía, son varios los financiadores, pero también hay una diversidad de los requisitos, ¿no? Más o menos estamos hablando, uno, que no tengas cuentas pendientes con la administración, estar al día con la agencia tributaria, tener en algunos casos cierta experticia, de años de experticia en el proyecto o en la materia que te vas a presentar. En algunos casos, por ejemplo, en temas de cooperación, la SIC te pide 5 años que hayas tenido trabajos previos en cooperación internacional y algunas comunidades autonómicas o la Unión Europea te dice, si vas a trabajar en niños, ok, demuéstrame que hayas trabajado unos 3 o 4 años y que tengas la experiencia, claro, para que yo confíe en ti. Entonces, es como el pez que se muerde la cola, ¿no? A veces no puedes tener cierta experiencia, pero si no ejecutas, entonces hay vías en las que, bueno, pues por eso al tener una entidad 21 años, entonces hace de que ya hemos caminado en ese bagaje, en ese camino y ya cumplamos con todos los requisitos, ¿no? La solvencia, te piden las certificaciones, te piden temas de calidad, te piden las auditorías y todos esos requisitos. Me comenta también que una vez que acepten el proyecto hay diferentes entidades que le pueden aceptar y subvencionar, pero también ACOBE tiene una parte fundamental, el pulmón, como una especie de pulmón de ACOBE, que es la parte legal. Creemos de que es importante y estamos en ese reto ya hace un par de años, donde en más o menos tenemos una persona de 2-3 años
estimamos de que por lo menos el 30-40% de nuestros ingresos sean fondos propios en base a una empresa social. Hoy por hoy estamos creando una agencia de viajes también, la cual justamente va a ayudar un poco a canalizar ciertos fondos que nos van a dar cierto respiro. El área legal es importante, un canal importante, el cual nos ayuda a generar ciertos ingresos también, justamente para eso, porque ACOBE no solamente hoy por hoy llevamos 11 proyectos, pero hacemos muchísimo más, hacemos una labor social y justamente, pero una labor social que no tiene presupuesto, una labor social que no tiene financiamiento esas ayudas económicas, esos aportes propios o algunas donaciones en algún caso también, recibimos algunas donaciones de algunas entidades y demás, nos ayudan a encarar de mejor manera y a poder cumplir, ¿no? Porque no toda nuestra población con la que trabajamos no está inserta en los 11 proyectos. Hay gente vulnerable que no puede participar en ninguna de ellas, entonces esos fondos económicos hacen de que podamos canalizar y viabilizar mejor esa ayuda. A lo largo de la historia de 21 años que tiene ACOBE, ¿cuál ha sido uno de los proyectos más grandes que ha tenido? Hoy por hoy ya debí escuchar, me imagino, los CEPIs. Sí. Los CEPIs, y ACOBE tiene el orgullo de decir que fue el primer CEPI que se abrió en España, ¿no? El CEPI boliviano. Entonces gestionamos un CEPI por cerca de 12 años. 12 años, entonces era un concurso competitivo financiado por la Comunidad de Madrid, lo cual nos dio a llegar no solamente a nosotros a ciertos estándares, sino que por intermedio logramos apoyar y ayudar a muchísima gente de la colectividad boliviana, más que todo en ese caso, y población inmigrante en general. Hemos trabajado con fondos de cooperación. Hemos abierto 4 oficinas en Bolivia, un centro de formación, hemos trabajado con niños, con escuelas, cuando el momento de la migración era un boom, cuando los niños se necesitaban, porque el problema de la migración no solamente es qué hacen acá los inmigrantes, claro, o qué están haciendo. El problema de la migración también va a la otra orilla, la cual es los hijos que se quedaron solos en su momento, esa sensación de abandono y como alguna vez en algunos estudios, ¿no?, había un incremento de ciertas situaciones anómalas, abandono escolar y demás, en el cual hemos ido trabajando, ¿no? Después hemos realizado varios estudios también, o sea, con la Universidad de Comillas, porque saber la situación de los bolivianos en España, la situación de los niños en Bolivia. Y creo que todos nuestros proyectos siempre son importantes, cada uno de ellos. No es que sea más o sea menos. Lo único que diferencia tal vez pueda ser la parte económica, digamos. Claro. Hoy por hoy el proyecto más importante que tenemos es el proyecto de retorno. Es proyecto de retorno, tanto para Comunidad de Madrid, que gestionamos para Comunidad de Madrid, y como también para el Ministerio. También, bueno, como ACOBE, parte de ACOBE también realizó un evento o varios eventos importantes para Bolivia, como fue el caso de Bolivia Contigo, ¿puede ser Contigo Bolivia? Contigo Bolivia, sí. Sí, eso nace a partir del 2006, nosotros nos establecemos en el 2005 y en el 2006 veíamos que había la necesidad, porque también había un flujo enorme de bolivianos, se hablaba de 300.000 bolivianos en España, otros hablaban de 500.000, entonces Madrid era el wow, ¿no? Madrid y Barcelona eran los centros donde aglutinaban gran parte de nuestros conciudadanos, entonces, y donde había también la necesidad del ciudadano boliviano de encontrar sus raíces y estar ahí. Entonces empezamos a organizar en el Parque Prado Longo, me imagino, allá en la zona sur de Madrid. Entonces el primer encuentro, que lo denominamos Contigo Bolivia, inicialmente era a cielo abierto, en un parque, en pleno agosto, tú ya verás. Y empezamos con una pequeña amplificación y un grupo, me acuerdo, las primeras veces estuvo doña Suma Yugar, después estuvo también doña Enriqueta Ulloa al año siguiente, después trajimos al grupo Proyección, estuvimos 3-4 años. Y creció tanto ese evento, que era un evento grande ya, donde ya meritaba también hacerlo en otro espacio y darle cierta importancia. Y también por cuestión de seguridad. Claro. Nuestra colectividad es un poco particular y demás. Y como siempre, ya había cosas de bebida, comida, ya la inseguridad, la policía. O sea, era así, ¿no? Había miles de personas, no era para 200, eran 10.000, 15.000 personas en Prado Longo. Imagínate un domingo de agosto y con todo como es el boliviano, ¿entiendes? Entonces de ahí nació la iniciativa de hacerlo en Vista Alegre. Vista Alegre era un reto que en su momento era un proyecto grandísimo, nos costó 60.000 euros, cada evento nos costaba, y era estrictamente gratuito. Ya. Los 3 años que pudimos hacer en Vista Alegre,
se hizo y estuvimos con los Carcas el primer año, justamente los 3 años vinieron los Carcas, independientemente acompañaban grupos como Grupo Bolivia y otros que estaban, entonces era gratuito, entonces era un evento donde conjuncionaba toda la comunidad, era un encuentro cultural y un encuentro con nuestro país, ¿no? Era una manera de celebrar el 6 de agosto, siempre se decía por esas fechas, y creo que también fue un recuerdo muy bonito, el cual hicimos durante todos esos años, trabajamos y demás, el cual lamentablemente no pudimos seguir con ese evento porque vino la crisis del 2011-12, paramos y bueno, pues hasta hoy creo que no se ha repetido un evento de semejante magnitud, ¿no? En España como era el Contigo Bolivia. Pues don Hugo, muchas gracias por todas las labores, por todos sus proyectos que realiza. Iremos viendo más proyectos que irán saliendo, por supuesto, y nuevamente gracias por su presencia. No, seguro que sí, Leandro, también a ti agradecerte por la invitación y felicitarte por esta iniciativa. He visto algunos capítulos en los cuales vas mostrando a compatriotas que de alguna manera siempre digo, son un orgullo para nosotros. El boliviano, hay mucha gente que es de la cual nos sentimos y deberíamos sentirnos orgullosas. Sí. Y por intermedio de este programa y tuyo, podemos conocer también sus historias, pero también para que nos motiven y para que digan que también que el boliviano puede, que el boliviano cuando quiere puede. Sabemos que el boliviano es trabajador, sabemos que el boliviano es una persona muy noble y creo que muestra de los capítulos que he ido viendo, eso nos ayuda a entender y nos da a conocer, y más aún a la gente, de que se puede hacer y se puede hacer mucho en España. Así es, exactamente. Muchas gracias, don Hugo. A ti.